Tenemos las moléculas que componen a los seres vivos. Vimos la clase pasada los inorgánicos. Dentro de estos compuestos inorgánicos vemos el agua. Nos centramos en las uniones que podía hacer el agua, las interacciones que hacía el agua con las moléculas orgánicas. Los compuestos orgánicos están formados por átomos de carbono. Lo llamamos biomoléculas, van a escuchar o van a leer en los textos y en general se las llama biomoléculas, porque son las moléculas que forman parte de los seres vivos. Son macromoléculas, o sea, son moléculas muy grandes y complejas, compuestas por carbono. Dentro entonces de las biomoléculas, vamos a ver los hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. Los tres primeros son biomoléculas que son capaces de formar polímeros que resultan de la unión de monómeros. En cambio, los lípidos son los únicos que no forman polímeros. Los hidratos de carbono, que vamos a ver hoy, sí forman polímeros. Vamos a ir viendo despacito cómo. Los hidratos de carbono, como generalidad, ¿no? También los podemos llamar, o podemos leer, que se llaman carbohidratos, glúcidos, azúcares. Son carbonos que están muy hidratados. Bueno, son moléculas carbonadas, porque son moléculas orgánicas, ¿no? Que tienen un grupo funcional aldehído o un grupo funcional cetona y varios oxidrilos. Si se acuerdan algo de la clase pasada, el aldehído, la cetona, el oxidrilo, ven acá, todos oxidrilos. Estos tres grupos son muy polares, o sea, son grupos polares, no muy polares, son grupos polares. Cuando hay oxígeno, también cuando hay fósforo, hay polaridad, pues son moléculas, son átomos que atraen a los electrones de la unión. Estos electrones de la unión, acá el oxígeno va a atraer los electrones y va a generar polos. Cargas positivas y cargas negativas, positivas y negativas. Esto va a hacer que estas moléculas que tienen estos grupos funcionales puedan interaccionar con el agua siendo solubles, haciéndose solubles en ella, porque son parecidos al agua en lo que respecta a la polaridad. Entonces son afines al agua y se van a disolver en agua. Los hidratos de carbono son muy solubles en agua, sobre todo cuando son moléculas pequeñas. Bueno.
Los hidratos más simples son los llamados monosacáridos. ¿Mm? Monosacáridos son los que van a ser después los monómeros del polímero. Profe, ¿Sí? ¿puede ser que ese esquema no esté en la plataforma que estaba en la página, en el campus? Esta presentación, Sí. sí, yo lo subí ayer, Ah, ok. pero no hacía falta que... Sí, perdón, ¿qué? No, perdón, seguí hablando vos, discúlpame, te No, no, interrumpí. no hay problema. Bueno, Decime. que no, quería preguntar si monosacáridos y monómeros no era lo mismo. Cuando estamos hablando de los hidratos de carbono, el monómero de los hidratos de carbono es el monosacárido. Pero, por ejemplo, cuando hablemos de una proteína, el monómero de las proteínas es el aminoácido. Y cuando hablemos de los ácidos nucleicos, el monómero de los ácidos nucleicos es el nucleótido. ¿Entiendes? Bueno. Sí, entiendo. Bien. Y respecto a esta presentación, igual ya está subida, pero no hacía falta que la vean antes, digamos. Lo que sí estaba bueno es que leyeran el resumen. Bueno, entonces los monosacáridos, son los hidratos de carbono más simples y son los monómeros, o sea, se van a hacer las perlitas o los eslabones en lo que vamos a ver después, que son los polímeros dentro de los hidratos de carbono, ¿no? ¿Cuáles son los polímeros? Bueno, pero primero vamos a lo más sencillo. Los monosacáridos tienen entre 3 y 6 carbonos, átomos de carbono. Acá dice, el prefijo suele indicar la cantidad de carbonos que tiene la molécula. Entonces, si tenemos una triosa, las triosas tienen 3 carbonos. Las tetrosas, 4. Las pentosas, 5. Y las hexosas, 6. Además, cuando tienen un grupo aldehído, se denominan aldosas, y se presentan cetona, se denominan cetosas. Entonces, esta es una molécula que tiene 6 átomos de carbono y tiene un grupo aldehído. Entonces, esta es una aldohexosa, una hexoaldosa. Ahora, esta que tiene 5 carbonos, ¿cómo se llama? ¿Qué será? Una pentosa, una glucosa sería. Esta es una pentosa. Muy bien, como dijiste, pero la pentosa tiene 6 carbonos. Y tiene un grupo aldehído. Es una pentosa, pero entonces es una aldopentosa. Aldopentosa. Y esta tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Pero qué grupo tiene acá? Una cetona. Una cetona. Bien, entonces esta es una Cetohexosa.
cetoexosas, muy bien. O exocetosas. Ujú. ¿Se puede Bien. decir de las dos formas? ¿O Sí. no? ¿O está mal? Sí, se puede decir. Nosotros en la materia nos vamos a como concentrar, más que nada, nuestros monosacáridos de interés son pentosas y exosas. Antes de pasar a cuáles son esas pentosas y exosas, muchas veces se ven en la bibliografía y en realidad en la naturaleza, los hidratos de carbono, como por ejemplo acá la glucosa, cuando están en solución, cuando están en agua, dentro de la célula, tienen una forma anillada. La fórmula molecular, cuando la escribimos, la fórmula molecular, la podemos escribir como forma abierta o en forma anillada. La realidad es que en la naturaleza la molécula está anillada y este anillo se forma cuando interaccionan el carbono 5 con el carbono 1. Y de esta manera quedan unidos por el oxígeno. Sigo teniendo 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Según sea según se haga este anillo, si me queda espacialmente el oxidrilo hacia abajo, si queda el oxidrilo hacia abajo, va a ser un tipo de glucosa alfa, y si queda hacia arriba va a ser glucosa beta, pero no nos interesa ese detalle. Lo que nos interesa es que entendamos que los hidratos de carbono, los monosacáridos, cuando están en agua y la célula, la proporción de agua es alta, digamos, es medio acuoso, se presentan en esta forma, ¿sí? Anillada. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos justamente de estos monosacáridos que vamos a escuchar en la clase. Entonces, dentro de las exosas, tenemos a la fructosa, a la glucosa y la galactosa. Ahora, este es un pentágono. Esto es un hexágono, no, perdón, sí, este es un hexágono y este es un hexágono. Yo les dije que son exosas. ¿Qué pasó acá? Pasó que la fructosa tiene un grupo cetona. Entonces reacciona el grupo cetona del carbono 2 con el oxidrilo del carbono 5. Entonces el carbono 1 queda acá y el carbono 2 queda acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada extremo, cada vértice de la figura es un carbono, representa un carbono. Y por fuera, digamos, también está el carbono está dibujado con la letra.
En cambio, la glucosa es una aldohexosa, tiene un grupo aldehído. Entonces, cuando forma el ciclo, cuando se anilla, el carbono queda acá y el oxígeno es uno de los extremos del hexágono. ¿Mm? Y la galactosa es otro caso, también tiene un grupo aldehído. Ahora, las pentosas sí tienen 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Y las pentosas que nos interesan van a ser la ribosa y la desoxirribosa. Estas son las azúcares que forman parte de los ácidos nucleicos. Del ácido ribonucleico, ARN, y del desoxirribonucleico, ADN. Por eso ya las mostramos desde ahora, porque las vamos a ver en 2 clases, dentro de 2 clases. Bueno, ahora tenemos los monosacáridos, se unen entre sí. ¿Cómo se unen? Acá tenemos un monosacárido más otro monosacárido. Se va a producir una unión o un enlace químico y se va a liberar una molécula de agua. Este enlace químico se llama glucosídico. Este tipo de enlace se llama glucosídico y es un enlace, es una unión que es una condensación. ¿Por qué es una condensación? Porque cuando se unen estos dos monosacáridos, se libera una molécula de agua. Acá tengo un monosacárido, el otro monosacárido, quedan unidos por el oxígeno y se produce una molécula de agua. Entonces esta reacción es una condensación. Si yo quiero romper esta unión, o sea, en la naturaleza, para romper esta unión, hay que agregar una molécula de agua. Por eso, estas uniones, cuando se rompen estas uniones, la reacción que ocurre se llama hidrólisis. Hidro de agua y lisis de ruptura. Entonces, la unión, el enlace químico se llama glucosídico. La unión glucosídica, por la cual de 2 monosacáridos tengo un disacárido. Tengo un disacárido. Los disacáridos aportan energía a la célula. La célula va a luego romper los disacáridos para obtener las moléculas que va a respirar en el proceso de respiración celular. Bueno,
Acá tenemos un monosacárido que es la sacarosa. Profe, Sí, ¿hay que saberse las fórmulas químicas de cada no, monosacárido? no hay que saber las fórmulas químicas. Lo que hay que saber es que son sí, los que les indiqué, digamos. Lo que hay que saber es que se hacen cíclicos, en que alguien quiere entrar a la clase o no, sí. Que se hidrolizan, Exacto. qué monosacáridos se unen para formar qué disacárido, eso sí. Eso sí, eso sí. ¿Está? Gracias. Bueno, de nada. Avisen en el grupo que ya no voy a incluir a nadie. No es mala onda, pero si no, terminamos. Bien, ¿qué hice? Solo tengo mi cámara apagada, perfecto. Bueno. Ok. Bueno, entonces estamos acá. Tenemos la sacarosa, que es el azúcar común, que se produce en la caña de azúcar. Está formada por glucosa y fructosa. Miren que está en acetosa. Bueno, Profe, creo, dicen ahí en el grupo que no pudo entrar una tal Cami. la que, a ver, pero me está pidiendo entrar, porque no están, ahora no está pidiendo entrar nadie. Dice que la rechazó la solicitud, algo así. Ah, bueno, decirle que intente de nuevo, pero última vez por la hora. Bueno, ahí le digo. Bueno, gracias Leo, pero no sé. Bueno, si intenta, la agrego. Sí, ahí le dijimos, seguro va a intentar ahora. Bueno, que sea la última vez, Cami. Todavía no te escucho. Ya sé, porque todavía no la admití. Vamos, Cami, vamos. Bueno, pobre. Bueno, seguro que voy a apretar acá y acá y me va a pedir. Ahí está, ahí dice que va a intentar, a ver. A ver, ahí está. Tuntin, a mí me suena. Ok, permitir. Camila. Listo. A ver si ahora me escucha. Hola, Camila. Ya puede. Bueno. Camila, que sea la última vez que llegas tan tarde a la clase. Bueno, Hola, profe, buen día. Sí, mil disculpas. Pasa que trabajo de noche y la verdad me quedé dormida. Mil disculpas. está bien. Lo que les decía es que se me complica, por eso que se interrumpe la clase, porque no es como en una clase presencial. Pero bueno, en este caso, por eso yo les dije que pusieran un aviso que no iba a admitir. Pero bueno, te admitimos. Mil disculpas. ¿Estás disculpado? Muy bien. Bueno. Seguimos acá. Disacáridos. Entonces tenemos la sacarosa, la lactosa, que es el azúcar que está presente en la leche. Está formada por glucosa y galactosa. Y la maltosa, que es la malta, está formada por glucosa y glucosa. Son dos glucosas unidas. Bueno. Si tenemos, entonces, a ver, tenemos dos monosacáridos, tenemos un disacárido. Si tenemos tres, tendremos un trisacárido. Si tenemos cuatro, tendremos un tetrasacárido, bla, bla. Pero como a nosotros nos interesan
ciertos hidratos de carbono, no nos interesan todos, no estamos haciendo química, vemos que hay unas moléculas que nos interesan, que son oligosacáridos, porque tienen más de 8, 10 y hasta 20 más o menos monosacáridos. Cada uno de estos hexágonos, ¿sí?, representa al monómero azúcar, al monosacárido, perdón, ¿sí? El monosacárido, y forman, todas por uniones, enlaces glucosídicos, forman un oligosacárido. ¿Está? Estos son los oligosacáridos que están presentes en la membrana plasmática. Este es un esquemita, dibujito, de una membrana plasmática. Es la membrana de la célula. Los oligosacáridos se enlazan luego a una proteína, en este caso, o a un fosfolípido, en este caso, y están por el lado de afuera de la célula. Siempre están en la cara externa de la membrana plasmática y cumplen una función muy importante a la hora del reconocimiento entre las células y lo que es también la señalización de las células. Los distintos tipos de células van a tener distintos oligosacáridos. Bueno. Ahora, si en lugar de 20, ¿sí? ¿Una pregunta? Sí, profe, hay una compañera que quiere ingresar a la clase. Bueno, decirle que lo lamento mucho, pero que ya no puedo ingresarla, que no va a tener mucho sentido que ingrese ahora. No me quiero poner hortiva. Bueno, la agrego por última vez, pero... Ok. Ahí está. Chicos, alguno después me da un grupo de WhatsApp, por favor. Ok. Bueno. Por favor, vengan más temprano a la clase porque si no, esto es un garrón para los que llegan temprano. Y para mí también. Bueno, estamos acá. Ahora sí, último. No acepto a nadie más. Bueno, muchísimos monosacáridos unidos forman un polisacárido. Ahora, el polisacárido sí es un polímero. Es un polímero. Está formado por muchísimos monómeros, que en el caso de los hidratos de carbono, el monómero es el monosacárido. Estos son muchísimos, miles, millones de moléculas de monosacáridos forman estos polímeros, estos polisacáridos. En los seres vivos, estos polisacáridos cumplen dos funciones básicas, entonces se los clasifica como, se los separa en polisacáridos de reserva, que están acá, y los polisacáridos estructurales. Los de reserva se utilizan para almacenar glucosas.
¿sí? Tanto el glucógeno en los animales como el almidón en los vegetales están formados por glucosa. Ahora vamos a ver más el detalle. Es una manera que tienen los seres vivos de reservar, almacenar glucosa para usarla en el momento en que la necesitan. En este caso, acá esta presa está huyendo del predador, están consumiendo glucosa a lo loco, están consumiendo glucógeno. Y en los vegetales, por ejemplo, que es la papa, que es un tubérculo, está lleno de almidón, está enterrado, está bajo tierra, es un tallo subterráneo modificado, reserva la planta de papa almidón para el momento en que las condiciones, forma estos tubérculos y en el momento que las condiciones sean apropiadas, va a brotar la planta va a empezar a generar hojas verdes usando la reserva que tiene en la papa. La reserva que es el almidón. Les pasó alguna vez, me imagino, que vieron unas papas todas brotadas, unas batatas en el canasto. Bueno, ahora tenemos los otros polisacáridos que son estructurales, forman las paredes celulares. En vegetales tenemos la celulosa y en los hongos tenemos la quitina. Vamos a los polisacáridos de reserva, vamos a ver el detalle. Son, como les dije, básicamente polímeros de glucosa. La función es reservarla a la glucosa para usarla cuando sea necesaria. No sea necesaria. Estas macromoléculas están formadas entonces por varias y largas cadenas que pueden ser lineales o ramificadas. Algunas propiedades de la molécula van a depender, o sea, no solo dependen de los átomos que la componen, sino también de cómo están dispuestos entre sí, ¿sí? Cómo se unen. Entonces, tenemos acá el glucógeno. El glucógeno, que es la molécula, el polisacárido de reserva en animales, es una molécula ramificada. Si acá llegan a ver, tenemos todos estos monómeros, que son todas glucosas. Acá está el detalle, digamos, de una partecita. En cambio, el almidón tiene una parte que es la amilosa, que también es un polímero de glucosas, pero que es lineal. La amilosa es lineal y está en esta parte central de la macromolécula. Esto es mucho más largo, ¿sí? Mucho más grande la molécula. Yo te estoy mostrando un pedacito nomás. Un pedacito del almidón, que el almidón es más grande, ¿no? Y dentro del almidón les estoy mostrando que está la amilosa, que es esta, y la amilopectina,
ramificada. La amilopectina con estas ramitas. Las dos, tanto la amilosa como la amilopectina, están formadas por glucosas. Entonces, tanto los vegetales como los animales reservan esta glucosa en forma de polisacáridos y cuando lo necesitan la van a romper este polisacárido gracias a una reacción que va a ser una hidrólisis. Vamos a escuchar bastante esta palabra. Entonces, hidrólisis es ruptura por agua. Bueno, ahora pasemos a los polisacáridos estructurales. En los polisacáridos estructurales, la glucosa forma láminas. Está formando láminas, son polímeros lineales que forman láminas y que se agrupan formando fibras. Acá hay un detalle de la pared celular de un vegetal, una célula vegetal. El detalle de la pared celular se ven acá en una micrografía electrónica, microscopio electrónico de barrido, se ven todas las fibrillas de celulosa y la fibrilla de celulosa está formada por una microfibrilla de celulosa y esta microfibrilla de celulosa está formada por láminas de celulosa. La celulosa le da estructura, forma esta estructura rígida, semirrígida, de la célula vegetal y de las algas. En los hongos, la pared celular está formada por quitina. La quitina es un polímero también. No es un polímero, en este caso, de glucosa, sino que es un polímero de N-acetilglucosamina. No hace falta que se acuerden que era la N-acetilglucosamina, pero para que sepan, acá tienen un grupo amino y un grupo acetilo, pero básicamente también es una glucosa modificada. Modificado para dar sostén, para formar la pared celular. Nosotros, por ejemplo, que somos animales, no tenemos pared celular, entonces no producimos celulosa, además de que no producimos celulosa, producimos glucógeno, que lo usamos para reserva. No producimos celulosa para estructurar nada. En cambio, los vegetales, en los insectos lo que se ve es que la quitina, la quitina, además de formar parte de las paredes celulares en los hongos, forma parte del exoesqueleto de los insectos. Los insectos, esta abeja, el cascarudo, todos los insectos
tienen exoesqueleto. Un esqueleto externo que está formado por quitina. Eso se los mencionamos como para que lo sepan, pero a nivel celular, las células de este animal no tienen pared celular. ¿Sí? No se confundan. Lo que tienen los insectos es un exoesqueleto. Un esqueleto que está por afuera. Bueno. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta específica? Nada. Bueno. Vamos a ver entonces, vamos a empezar con lípidos. Vamos a empezar con los lípidos. Ahí está. Bueno, nuevamente la filmina está. Recién vimos los hidratos de carbono. Y ahora vamos a ver los lípidos. Los lípidos, como ven, no forman polímeros. No forman polímeros. Bueno, ¿qué son los lípidos como biomoléculas? Son un grupo que es muy heterogéneo. Heterogéneo significa que son diferentes. Heterogéneo en la estructura química y en la función que cumplen. Bueno, y como les puse acá, además no forman polímeros. Ahora, ¿qué tienen en común? ¿Qué características comparten? Todos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. Y otra característica que comparten es que son insolubles en agua o, a lo sumo, anfipáticos. ¿Qué se acuerdan de lo que era anfipático? Cuando tienen una parte soluble y otra no. Exacto. Cuando tienen una parte soluble en agua, ¿no? Entonces son hidrofílicos, como dice acá abajo, e hidrofóbicos al mismo tiempo. Tienen una parte soluble en agua, tienen una parte polar, y tienen una parte que es insoluble en agua, que es no polar. Son o totalmente insolubles o anfipáticos. Dentro de las funciones, una es almacenar energía a largo plazo, como los ácidos grasos y los ácidos glicéridos. Funciones complejas como hormonales o vitamínicas. Tenemos a los esteroides, que son los armazones de las vitaminas que son liposolubles, o sea,
las vitaminas lipídicas, y hormonas, bien, los esteroides, forman las hormonas esteroideas, como el estrógeno, la progesterona, la testosterona también. También forman lípidos la estructura básica de todas las membranas biológicas. Esos son los fosfolípidos y los glucolípidos. Vamos a ver más adelante. Las membranas, vieron recién cuando vimos los oligosacáridos, ahí agarraditos a la membrana, la membrana estaba formada por fosfolípidos, en su mayoría, ¿no? Por fosfolípidos y por proteínas. Bueno, y también un grupo de lípidos que forman las fibras, que forman, digamos, la mielina. La mielina es una sustancia lípido que rodea al axón de las neuronas, y el axón de las neuronas es el responsable de que el impulso nervioso llegue desde el centro de una neurona hacia la sinapsis. Y ese impulso nervioso, para que no se disipe, no se pierda, el axón está rodeado de mielina y muchos axones forman fibras nerviosas, nervios, para que el impulso nervioso se transmita correctamente. Bueno, hoy vamos a ver los ácidos grasos y los ácidos glicéridos. Empecemos por los ácidos grasos. Acá tenemos uno arriba y otro ácido graso. Son, como dice acá grande, moléculas anfipáticas. Están formados básicamente por un grupo carboxilo, o grupo ácido también se llama, y una larga cadena de carbonos. Esta larga cadena de carbonos no presenta ningún oxígeno, ¿no? Estos carbonos están unidos entre sí y unidos a hidrógenos. En esta zona no tenemos ningún tipo de polaridad, ningún núcleo atrae a los electrones de las uniones. Eso, toda esta zona es la zona no polar o hidrofóbica. Pero acá sí tenemos polaridad. Entonces, esta es la zona hidrofílica. Ok. Podemos tener, hay dos tipos de ácidos grasos. Los saturados, los que son saturados de hidrógeno. Todo hidrógeno. La cola, la cadena de carbonos está toda saturada de hidrógeno. O podemos tener los insaturados, en los que ocurren enlaces entre los carbonos, enlaces dobles,
Entonces en este lugar hay menos hidrógeno. Acá no hay hidrógeno. Estos no están saturados, están insaturados. Tienen dobles enlaces. Puede haber varios dobles enlaces en una misma cadena. Para hacerlo más sencilla la representación del ácido graso, para no tener que dibujar todos los carbonos, se los grafica o se los dibuja como una esfera, una cabeza polar, y una cola, que es como un zigzag, donde están en cada extremo, en cada punta, perdón, en cada vértice, hay un carbono. No se dibujan los hidrógenos, pero cada puntita esta indica un carbono. Entonces, tenemos acá, esta zona es la cola, que es hidrofóbica. En los saturados, la colita es lineal, bien derecha. Pero en los insaturados, cuando se produce este doble enlace, donde hay menos hidrógenos, espacialmente, en las 3 dimensiones, esta cola se pliega. En la región donde ocurre donde está presente el doble enlace, hay un plegamiento. Si nosotros tenemos un montón de ácidos grasos acomodaditos, y son todos saturados, las colas, espacialmente, en 3 dimensiones, se pueden empaquetar, se acomodan bastante bien porque son todas lineales. En cambio, en los insaturados, estas colas todas plegadas no se pueden compactar. A temperatura ambiente, los insaturados son líquidos, son fluidos. Mientras que los saturados son sólidos. Cuanto más dobles enlaces tengan, más líquidos van a ser. Porque no se van a poder, digamos, compactar. Ahora, otra cosa interesante. ¿Qué ocurre ahora con los ácidos grasos cuando están rodeados de agua? Tanto insistimos con la hidrofilia y la hidrofobia y esta anfipatía. Bueno, acá está la cuestión. Los ácidos grasos, naturalmente, digamos, espontáneamente, cuando estén en agua, se van a agrupar formando estas microesferas que se llaman micelas. Esto va a ocurrir de manera espontánea, simplemente por la característica que tienen estas moléculas de tener una zona que está en contacto, que quiere estar en contacto con el agua, y otra zona que no. Entonces, todo el interior de estas microesferas
microgotas, microesferas que son sólidas en el interior, digamos, están rellenas. Toda esta zona de aquí es hidrofóbica. Esta es la digamos, la forma que pueden tener en el espacio, es la mejor manera en que puede organizarse esas moléculas de ácidos grasos para repeler el agua. ¿Ves? Todas las olas hidrofóbicas están pegaditas unas con otras. Así rechazan bien el agua. Imagínense, esto es un corte de una esfera, no es así. O sea, imagínense la bolita, sería como una gota, una pelotita, es toda rosa por fuera. Y en el interior es azul, en este caso, bueno, porque lo dibujamos azul. Y es compacta. Todo es acá hidrofóbico. Estas micelas se usan también como para transportar sustancias que son liposolubles. Sustancias que pueden estar cómodas dentro de la micela porque son similares a esta región que es hidrofóbica. Entonces son solubles en lípidos. Por fuera es polar y está en contacto con el agua.